Por fin llegué a España, muchos años tratando de llegar a España. Y al fin llegué a Barcelona. Aquí en el hotel rapidito me dejaron saber en la televisión que estoy en el país de los catalanes. Estamos listos para comenzar esta segunda parte de mi camino a Barcelona, ya estando en Barcelona como tal, preparándonos para disfrutar de la ciudad, pero más que todo para representar a Puerto Rico en Cataluña, Barcelona, Cataluña. Así que siéntense, relájense y disfruten esta segunda parte de mi camino a Barcelona, ya en Cataluña, Barcelona. Y aquí nos encontramos frente a la estatua de Cristóbal Colón, en un área donde se le conoce como La Rambla, que es un área turística que puede ver muchas estatuas, tremendos edificios, ver la costa, hay diferentes plazas, lugares para hacer compras, para comer. Área muy bonito y bien popular entre los turistas. Estoy en el hotel y no me he pesado, no tengo pesa y no hay pesa, pero el hotel tiene una una balanza de maletas, para pesar las maletas. Y me voy para la isla, no sé si me queda lleno, si vaya a funcionar, pero vamos a ver, me funciona. Di 76, como pueden ver, mi peso es 76, así que estoy ahí exacto. Y como llevaba tiempo sin poder entrenar debido al viaje, no tenía una pesa que pudiera confiar cerca de mí. Como vieron, me tuve que pesar con esa balanza de valijas, de maletas, que no es para humanos, solamente para tener una idea. Y pues me fui al gimnasio del hotel, a la trotadora, a correr un poco, y luego también me fui a entrenar un poco de patrones en los alrededores para poder trabajar alguito, sudar algo y no estar tan frío, porque llevaba ya como 3 días sin entrenar, sin sudar, y estaba en el peso exactamente ahí, así que era justo y necesario buscar la manera de hacer algo, sudar y practicar. Y aquí me encuentro en el otro hotel. Ahora estoy en el Ibis Styles, que es el hotel oficial del paquete de la competencia. Cuando llegué, pues me quedé en el Hotel Barcelona Airport en la primera noche. Y desde hoy es 23, que comienzan todas las actividades oficialmente del Campeonato Mundial. Estamos en el hotel oficial. Estoy solo, una sola cama. Llegó el momento de la verdad. Muchachos, vamos a pesarnos. Aquí se está cambiando los ojos. Así que ¡vamos! Y llegó el momento de la verdad, por lo que tanto trabajamos, por lo que tanto pasamos hambre. Aquí estoy entrando yo para recibir los documentos y decirme el protocolo de lo que tengo que hacer para comenzar el pesaje mío y de mis muchachos. ¡Yay! Estamos
acabo de dar el peso, ahora me voy a cambiar esto para ir a comer. Y yeah. Yo voy a llorar. Yo voy a llorar. Me ayuno. Vamos para Telepizza. Mira, muchachos. Un slide nada más, uno. ¿Qué? Ah, yo ya. Uy. De quitar la dieta. Tiene 3 meses de dieta, Mira. se fueron. A la 1. A las 2. Pero falta ya, dale. Salud, salud. Salud, que hicimos peso. Salud. Hey. Y antes. Pero Yavieli también rompió, mira, Yavieli estaba rompiendo dieta. Buen provecho, mis amores. Luego ese mismo día, miércoles 23 de julio, seguimos con las actividades pautadas para ese primer día oficial de campeonato mundial y es la reunión de coaches. Así que vamos ya. Ahora nos encontramos en la reunión de coaches para estar al día y de acuerdo y organizados en cualquier cambio que vayan a hacer. Ya la reunión de árbitros pasó, así que me imagino que nos van a actualizar en lo que se habló en la reunión de árbitros para que los jueces estén al tanto de cualquier cambio, cualquier cosa que haya que actualizar. Así que vamos allá. Next one is Y llegó el día tan esperado. Me levanto en este día con la mentalidad serena, todos mis pensamientos en zen, preparándome como guerreros que somos para la contienda, con un buen desayuno, listos y preparados para darlo todo en este gran día. Para entrar. Llegamos, ya estamos adentro. Aquí tenemos el venue detrás. Estamos ready para comenzar ya pronto. ¡Ya vi! Aquí vamos. presidente de la Federación Internacional de Taekwondo, Grandmaster Choi Jun-hwa. Puerto Rico, Belgium, Iris, Kazajstán, Eslovaquia, muchísimas gracias y bienvenido al presidente Choi. Especially and being in the same room with all our family members all over the world. es un placer estar aquí con todos los miembros de las delegaciones.
Bienvenidos sean todos, Campeonato Mundial, Barcelona 2025. Y luego de la ceremonia de apertura se sucede la reunión de los umpires antes de comenzar una jornada de pleno taekwondo. Y comenzamos la competencia con patrones sexto dan. Me toca con el compañero y amigo Ashley Park de Estados Unidos. Y en esta ocasión nos pidieron la forma de quinto dan, Sejong. Y luego más adelante hacemos el patrón de sexto dan, Tongil. Y cuando entré en este patrón, al principio sentí que entré como un poco frío, pero ya para Tongil pues ya había botado los nervios, había botado ese frío olímpico y ya estaba más entrado en calor. Y le di con todo, me sentí más potente, me sentí más en control, más enfocado e hice lo mejor que pude dentro de mis habilidades y limitaciones. Y estando compitiendo con una persona que ya he competido anteriormente, que le he ganado, pues siempre está en la mente, pues Castillo, vas a ganar porque ya tú la has ganado anteriormente, pero también está esa mentalidad, ese pensamiento de habrá entrenado más fuerte porque sabe que yo le he ganado anteriormente, y está esa pequeñita de si mejoró o si voy a ganar nuevamente, y por eso me corrió por la mente, claro está. Así que aquí se acaba el patrón y van a dar la decisión, y en esta ocasión la decisión para Ashley Park. No, God, please, no, no, no. Y el que quedó campeón en mi categoría de sexto dan seniors es el Sabun Park de ITF Corea del Sur. Y luego de los patrones comenzamos con las rondas de combate. Y aquí estoy en mi primera ronda de combate con mi primer contrincante de Argentina, Mauro Beccaria, que es el campeón mundial de la edición anterior, 2022, de Ámsterdam. Y me toca en la primera ronda, así que vamos a ver cómo me fue. Ya acaba mi primera ronda y cuando van a decir el ganador, me llevé la delantera en esta primera ronda contra Argentina. Paso a mi segunda ronda, voy nuevamente con Argentina, ahí recibo un golpe en la rodilla, bastante fuerte, que parece que esa rodilla de ese competidor estaba bien dura, me dio en el mismo huesito de la rodilla, pues ahí estoy botando el golpe para nada, luego seguir como buen atleta, buen competidor, no pasa nada, seguimos. Acaba el combate y en esta segunda ronda salgo vencedor nuevamente.
Y ahora en esta tercera ronda me toca con el contrincante de Uruguay. Y acaba este combate con Uruguay y resultó ganador. Y ahora en esta cuarta ronda para la final me toca nuevamente con un contrincante de Argentina. Y aquí en la decisión final se la lleva Argentina. Argentina queda campeón mundial, queda medalla de oro y este servidor queda medalla de plata. Y lo que me dice Argentina es que perdone que se haya tirado al piso a celebrar, que no quería faltarme respeto, y yo le digo, no pasa nada, celebrar. ¿Qué te sientes después de todo ese combate? Con dolor. Estamos bien, estamos bien. Tiró un clase de ese campo. Con todo. Y tengo la canilla y la jodida hecha canta. Vamos para la tuita. First place, Chuan Chien. Third place, Barry Brophy. Second place, Liauer Castillo. First place, Javier Pascheta. Llegué al hotel. Qué sorpresa que con lo que me encontré. Como ya vieron. Pero nada, voy a ducharme. Voy a liberar el estrés. Voy a recapitular y ordenar mis pensamientos y hablamos de lo que pasó en combate. Y no los voy a aburrir con reuniones políticas. Y nos fuimos también a turistear un poquito por ahí, de ver la ciudad de Barcelona, aquí en el Arco del Triunfo. Este Arco del Triunfo tiene unos detalles a ver, donde tiene estas esculturas religiosas, medias góticas,
reminiscentes de la época. Y entre otras cosas que vimos plazas y vimos monumentos, estatuas. Una ciudad muy bonita. Bueno, hablemos. No quiero hablar mal de las decisiones. No es para quejarme de que no obtuve un primer lugar, sino dejarles saber el por qué entiendo y la situación particular que me pasó a mí. Y es que cuando no había hecho los patrones todavía, no había comenzado a hacer las formas, llamaron mi categoría de combate, pero no podía hacer combate porque no había hecho la forma todavía. Así que lo que hicieron fue abrir la categoría mía de combate y poner a combatir a todos los que no iban a ir conmigo. Que pasó mucho tiempo. Una vez yo terminé de hacer mi patrón, me mandan a hacer combate. Pero ¿qué pasa? Estaban ya todos los que ganaron pendientes, o sea, esperando que yo viniera a la categoría para competir contra ellos. Y lo que sucedió fue que salgo de patrones rápido a hacer combate. Y tenía 4 ganadores esperando por mí para pelear con ellos. Y tuve que pelear con ellos, los cuatro oponentes, 2 rounds cada uno, corridos. Claro, me daban el minuto de receso entre rounds, pero con los que yo estaba compitiendo estaban fresquecitos, ya habían competido y llevaban como 3 horas de descanso. Y yo entre pelea y pelea me daban un minuto. Y pues lo vi bien injusto. Luego me dieron 2 minutos, pero igual, cuando usted hace un combate y espera solamente un combate entre medio para volver a ir, mínimo son 5 minutos, porque son 2 minutos, 2 rounds son 4, más el minuto de receso son 5. Y si se para el tiempo por cualquier cosa, usted termina teniendo 7, 8, 9 minutos de descanso entre combate y combate. Pues yo no, yo solamente tuve 1 minuto y luego me dieron 1 minuto extra, 2 minutos como máximo para ir a competir. Así que estuve haciendo 8 rounds, 4 rondas, 8 rounds corridos, sin mucho receso, a diferencia de que yo hice mi primer combate, hice mis dos rounds, gané, 1 minuto, vuelves otra vez, pero el que entró conmigo a pelear viene fresco, ya yo tengo un combate hecho y 1 minuto de receso, vuelvo y peleo 2 rounds más, gano, aquel se va, el que gané, viene otro fresco más, y 1 minuto de receso y vamos otra vez, y le gano y viene otro, y la final, pues en la final ya yo llevaba cerca de 10 minutos peleando sin parar, y el que entró pues entró fresquecito de 3 horas de descanso que tuvo para recuperarse. Así que no estoy diciendo esto porque perdí por eso, nunca lo sabremos, quizás pude haber perdido con tu receso, nunca lo voy a saber. Pero lo que sí es que es extraño de que no estuviera en igual de condiciones y me pusieran a pelear con toda mi categoría, con los 4 competidores que tenía que ir, corridos sin receso, a diferencia de ellos que estaban haciendo la categoría con receso, y cuando fueron conmigo los cogí todos fresquecitos de primera. Y eso fue lo que pasó. Y en la final me ganaron por 2 puntos. Si mal no recuerdo, fue solamente 2 puntos. Y pues si no estuviera cansado, pues quizás podemos tener una idea de que pude haber quedado ese round también, hubiese ganado y obtenido la medalla de oro en esa situación. Pero nunca lo sabremos. Pero esta es de esas situaciones donde a veces uno dice que una plata sabe de oro, sí, porque como yo me gané esa plata, nadie se ganó una oro. O sea, nadie llegó a un oro haciendo 10 minutos corridos. Nadie llegó a un oro haciendo 4 o 5 combates, 8 rounds en este caso, 8 rounds. Nadie llegó a oro haciendo 8 rounds corridos como lo hice yo con mi plata. Así que por ese sentido pues me siento complacido, aunque no tuve la suerte de poder hacer mis combates como todos los demás compañeros míos lo hicieron, con su tiempo debido de descanso.
Y pues no obstante, aquí tenemos nuestra medallita, nuestra última medalla. Digo nuestra porque es de Puerto Rico y de nuestra organización. Así que me llegó el momento de retirarme. No porque quiero retirarme, no porque no me sienta capaz. Es que por protocolos del taekwondo tradicional, cuando llegas al rango de séptimo dan, pues ya no hay competencia para nosotros, los séptimos danes en adelante. Y se supone que tomé mi examen en octubre, así que pues ya de octubre en adelante pues no soy candidato, no soy hábil para entrar en ninguna competencia oficial de taekwondo ITF. Así que nos fuimos con esta presa de plata que sabe a oro, se siente a oro. Pero ya saben lo que pasó, nada, cosas que pasan. Entrenamos fuerte para lo que viniera y ahí estamos. Así que nada, quería dejarles saber eso, dejarles saber que independientemente pues hicimos lo que teníamos que hacer, trabajamos fuerte para ello y se estuvo lo que se estuvo. Así que gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta aquí conmigo y ver toda esta documentación que quise hacer para plasmarla, para que algunas personas puedan inspirarse, si es la palabra, a que no se rindan y que no importa que las cosas no salgan como usted las planeó o quisiera. Todo pasa por una razón y hay que seguir para adelante firmemente, con la frente en alto y haciendo lo mejor que uno puede, que es lo más que uno puede hacer lo mejor que uno puede y ver que depara el destino y estar orgulloso de que uno lo dio todo. Barcelona 2025, España, Campeonato Mundial ITF. Yajoel Castillo, sexto dan, 46 años, medalla de plata en combate. Peace and out.